primer lugar, hablará Eduardo Alteman. Él es investigador en CAPAS, en el Centro de Estudios Apocalípticos y Posapocalípticos de la Universidad de Heidelberg, que es el centro donde él desarrolla su campo de investigación fundamentalmente en teoría crítica, especialmente en la de Marcuse, pero no solo, también en lecturas de Foucault sobre neoliberalismo, sobre crítica a la ideología. En la Universidad de Heidelberg no es el único centro al que él se ha encontrado vinculado, sino también la Universidad de Frankfurt, Bolonia, Duke en Estados Unidos. Es autor de numerosos y muy interesantes trabajos e investigaciones relacionados con la teoría crítica. Me gustaría mencionar solo uno por una cuestión de que ha sido publicado de forma muy reciente y realmente se vincula con el sentido del seminario de este año, que es el ser coeditor del libro de Marcusian Mind, ¿no? La mente marcusiana, y por lo tanto me parece que es un trabajo que vincula muy bien las ideas de las que estamos hablando. El título de la conferencia va a ser Una disputa sobre sexualidad, Marcuse y Foucault. Sí, estoy de acuerdo. Sí, yo voy a hablar un poquito de portuñol, creo yo, que la gente gosta mucho de Spanglish, pero portuñol es muy mejor que Spanglish. Entonces, yo voy a leer porque no soy mi español, mi castellano va muy malo, entonces voy a leer. Y Jordi, muchas gracias por la invitación. José Antonio también, la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica, es un placer estar acá. Mucho gusto de debatir con ustedes teoría crítica, con la gente que hace teoría crítica de verdad, ¿no? Entonces, es un placer. Muchas gracias también por la introducción. Bueno, en esta presentación abordaré el debate entre Herbert Marcuse y Michel Foucault sobre la relación entre sexualidad y poder. Aunque nunca llegó a producirse una discusión formal entre ellos, las críticas de Foucault a la teoría de la sexualidad de Marcuse fueron muy influentes, lo que justifica revisar esta controversia. Para anticipar mi argumentación, primero abordaré los episodios en los que Foucault dialoga con la obra de Marcuse, ya sea en entrevistas o conferencias. En segundo lugar, me centraré en la crítica principal de Foucault a Marcuse, que está relacionada con teorías que reducen el poder a sus mecanismos represivos. Mostraré cómo el reproche de Foucault no reconoce algunos puntos fundamentales de la teoría de Marcuse. Y finalmente, si queda tiempo, y creo que no quedará, en lugar de descartar completamente el enfoque de Foucault sobre la sexualidad, argumentaré a favor de una lectura conjunta de Marcuse y Foucault. Bueno, voy a empezar entonces. Empiezo con una cita de Foucault. Realmente tendremos que deshacernos de las marcuserías y haitianismos que nos estorban y que llegarían a hacernos creer que, de todas las cosas, la sexualidad es la más obstinadamente reprimida y sobre-reprimida por nuestra sociedad burguesa, capitalista, hipócrita y victoriana. Esta declaración fue, fin de cita. Esta declaración fue realizada por Michel Foucault en Brujería y Locura, una conversación publicada en abril de 76 en Le Monde. Y esta no fue la primera ni la última vez que Foucault expresó su desaprobación respecto a los análisis de Marcuse. En una entrevista de 75 ya había afirmado, y cito a Foucault, también me distinguiría de los paramarxistas como Marcuse, que dan al concepto de represión un papel exagerado. Fin de cita. Paramarxistas hasta hoy no entiendo qué quiere decir. Hacia finales de la década, Foucault mencionaría nuevamente a Marcuse de manera despectiva. En sus conferencias de 78-79 sobre el neoliberalismo, Foucault compara la crítica de Marcuse con la de Werner Sombart, alguien que, usando las propias palabras de Foucault, y cito Foucault en el curso, en las palestras, las ponencias sobre el neoliberalismo, en su trayectoria pasó de un cuasi marxismo a un cuasi nazismo. Fin de cita. Y también añade a Guy Debord en esta imprecisa mezcla. Yo cito Foucault en Nacimiento de la Biopolítica. El capitalismo produce la masa. El capitalismo, por consiguiente, produce algo que Sombart no denomina exactamente unidimensionalidad, pero eso es precisamente lo que él define. En Sombart, y de hecho, ya desde alrededor de 1900, ¿cierto? 1900,
encontramos esa crítica tan conocida que ahora se ha convertido en uno de los lugares comunes de un pensamiento cuya articulación y cuyo marco no conocemos muy bien. La crítica de la sociedad de masas, de la sociedad del hombre unidimensional, de la autoridad, del consumo, del espectáculo, el liquidador, etc. Fin de cita. Bueno, como muestran todos estos episodios, Marcuse fue el blanco principal de Foucault dentro del ámbito más amplio de la teoría crítica desde los años 60. En una entrevista de 78, el propio Foucault reconoció que Marcuse fue de hecho su puerta de entrada a la escuela de Frankfurt, también debido al sorprendente desconocimiento respecto a la teoría crítica que prevaleció en Francia hasta muy tarde. Y yo cito Foucault en una entrevista. Sería necesario entender más claramente cómo ocurrió que la escuela de Frankfurt fue desconocida durante tanto tiempo en Francia, a pesar de que muchos de sus representantes habían trabajado en París después de ser expulsados de las universidades alemanas por el nazismo. La gente comenzó a hablar de ello con cierta intensidad en relación con el pensamiento de Marcuse y su freudomarxismo. En cuanto a mí, no sabía mucho sobre la escuela de Frankfurt. Había leído algunos textos de Horkheimer que eran parte de un conjunto de discusiones cuyos temas no estaban claros para mí y que sentí que mostraban una especie de desinterés con respecto a los materiales históricos analizados. Me interesé en la escuela de Frankfurt después de leer un libro extraordinario sobre los mecanismos del castigo que había sido escrito en Estados Unidos por Kirchheimer. Fin de cita, pero es que se olvida de añadir aquí Rusche también, que escribió junto con Kirchheimer el libro, ¿no? Por el otro lado de esta relación, Marcuse nunca mencionó a Foucault en sus obras o entrevistas. Solo encontré una referencia al postestructuralismo francés en el material alojado en los archivos de Marcuse en Frankfurt. Era un anuncio de un libro de Jacques Derrida en el que Marcuse escribió a mano. Esto es lo que hoy se considera filosofía. Aunque Marcuse dio conferencias multitudinarias en la Universidad de Vincennes en 1974, la misma universidad cuyo departamento de filosofía fue creado y dirigido nada menos que por el propio Foucault a su regreso de Túnez, e interesantemente empleando una mayoría de profesores marxistas y de izquierda, ¿no? Como Alain Badiou, Jacques Rancière, Henri Weber y Etienne Balibar. Pero esto sugiere que Marcuse ha sido solemnemente ignoró el trabajo de un colega que también resultó ser uno de los mentores intelectuales de la generación de 68. Bueno, ahora abordaré el único libro propiamente dicho, gracias, donde Foucault ataca de nuevo a Marcuse. Y mi objetivo es reconstruir el marco teórico en el cual se inserta esta crítica, a saber, el reproche de Foucault a las teorías que enmarcan las relaciones de poder como meramente negativas. Las invectivas de Foucault contra Marcuse son parte de sus análisis más amplios del poder, formulado contra la suposición errónea, según él, de que el poder opera exclusivamente en términos negativos. Esto no se aplica únicamente a su teoría de la sexualidad. En Vigilar y Castigar, por ejemplo, argumentó que, y cito Foucault, debemos dejar de una vez por todas de describir los efectos de poder en términos negativos. Excluye, reprime, censura, abstrae, enmascara, oculta. De hecho, el poder produce realidad. Fin de cita. Al discutir los múltiples efectos de relaciones entre los sistemas de castigo y cierta economía política del cuerpo, Foucault sostiene que, y cito nuevamente Vigilar y Castigar, las medidas punitivas no son simplemente mecanismos negativos que permiten reprimir, prevenir, excluir, eliminar, sino que están vinculadas a toda una serie de efectos positivos y útiles que es su tarea sostener. Fin de cita.
Como saben, el argumento general de Foucault a lo largo de los años 70 es que las relaciones de poder también operan produciendo formas subjetivas, campos de conocimiento, verdades y realidades que estructuran la vida de las personas, instituyen el campo de lo posible y lo imposible, a menudo no solo negando lo que los individuos y colectividades pueden ser, sino también fomentando, estimulando, incitando y obligando a lo que pueden, deben o tienen que ser. En La voluntad de saber de 76, Foucault desarrolla el mismo argumento general, pero ahora se centra en el tema de la sexualidad. Para él, este tema no podría caracterizarse correctamente por una prohibición respecto a la sexualidad, sino por el contrario, por una explosión discursiva impulsada por varias instituciones y actores, desde la Iglesia hasta las ciencias psi, incluyendo la medicina, la antropología y muchos otros saberes que colocaron en el centro de sus preocupaciones cuestiones relacionadas con el cuerpo, el sexo, la longevidad, el parentesco, la familia y las tasas de natalidad. Disputando lo que él denominó la hipótesis represiva, Foucault afirma, cito Foucault, la segunda fase está haciendo una especie de periodización de la teoría de la hipótesis represiva y dice lo siguiente. La segunda fase correspondió a esa época del spätcapitalismo en la que la explotación del trabajo asalariado no demanda las mismas restricciones violentas y físicas que en el siglo XIX, y donde la política del cuerpo no requiere la elección del sexo o su restricción únicamente a la función reproductiva. Se basa, en cambio, en un múltiple encauzamiento hacia los circuitos controlados de la economía, en lo que se ha llamado una desublimación hiperrepresiva. Aunque Marcuse no es mencionado textualmente, al mencionar la noción de una desublimación hiperrepresiva, Foucault muy probablemente se refería a él. El uso de los términos Spätcapitalismo en alemán, capitalismo tardío, ¿no? Una expresión acuñada por nada menos que Werner Sombart, como he mostrado a alguien a que Foucault asociaba estrechamente con Marcuse y ampliamente empleada por Horkheimer Adorno Marcuse, y mencionar también la idea de una desublimación hiperrepresiva en el mismo párrafo, parece apuntar al hecho de que el espectro de Marcuse pulula entre las líneas en este fragmento. Al hacerlo, Foucault mezcló inadvertidamente dos conceptos distintos de Marcuse, ¿no? Esta confusión es más claramente discernible cuando se lee la versión original de Foucault en francés, donde emplea la expresión ornitorrinco desublimación surrepresive, un híbrido entre represión excedente, traducido al francés como surrepresión y popularizado por Eros de Civilización, y desublimación represiva, desublimación represiva en francés, a su vez ampliamente difundida en el hombre unidimensional. Entonces mezcló dos conceptos de Foucault, ¿no? Para entender la crítica de Foucault a Marcuse, uno debe comprender su teoría más amplia, que señala un cambio fundamental en el modus operandi del poder en sus relaciones con la vida biológica, por la cual el derecho soberano a tomar la vida o dejar vivir fue reemplazado por un poder para fomentar la vida o negarla hasta el punto de la muerte, para citar Foucault. Para él, especialmente desde el siglo XIX, se asiste efectivamente a, y cito Foucault, una proliferación de sexualidades a través de la extensión del poder. El placer y el poder no se cancelan ni se vuelven el uno contra el otro, se buscan, se superponen y se refuerzan mutuamente. Fin de cita. Resulta precisamente desconcertante que toda una miríada de aparatos discursivos fuera empleada para incitar y apoyar el dispositivo de la sexualidad que, según Foucault, una nebulosa constelación de autores que van desde Marx y Freud hasta Weber había considerado realmente constreñida por una sociedad burguesa y victoriana. Como he mostrado, Foucault también incluyó a Marcuse en esta constelación.
Para los autores supuestamente atrapados en el paradigma represivo, esta contención de la sexualidad estaba en sintonía con los requerimientos de un nuevo modelo de producción que requería que todas las energías corporales fueran confinadas y canalizadas hacia entornos de explotación donde el valor excedente pudiera extraerse de manera eficiente. La sexualidad, en consecuencia, solo jugaba un papel en la reproducción de la fuerza de trabajo. Sin embargo, ¿realmente puede decirse que Marcuse cayó en esa trampa? Y ahora me vuelvo a Marcuse ahora, ¿no? Y el primer malentendido en la lectura de Foucault sobre Marcuse, en mi opinión, que abordaré, se relaciona con el hecho de que este último no es un teórico crítico, o no es un teórico de la sociedad industrial o del capitalismo en sí, sino de una sociedad industrial avanzada o de un capitalismo tardío, que es muy diferente. Ese no es, en fin. Esta sociedad fordista de producción y consumo en masa, a diferencia de sus variantes anteriores más frágiles y tecnológicamente menos desarrolladas, implicaba que la gratificación instintiva no era negada al proletariado para Marcuse. Ya fueron esos son algunos ejemplos de Marcuse en un hombre unidimensional, ya fuera en un automóvil, una estéreo de alta fidelidad, una casa de 2 pisos o un equipo de cocina, las masas ahora podían disfrutar de los placeres burgueses, perpetuados e intensificados en forma de múltiples libertades y comodidades. Esta imagen condujo a Marcuse a revisar los pronósticos de Marx y a cuestionar también a Hegel. De este modo, discute la noción hegeliana de conciencia infeliz, tal como se expone en la dialéctica entre el señor y el esclavo. ¿Se dice señor y esclavo en castellano? Sí. Señor y esclavo, indicando el perturbador momento en que la conciencia percibe la contradicción que estructura la vida social a través del conocimiento de su propia naturaleza autocontradictoria. Marcuse afirma que en la sociedad industrial avanzada, el locus específico de la crítica de lo establecido, del establishment, ya sea en los individuos o en la sociedad, se vio erosionado debido a las innumerables satisfacciones y placeres que ofrece esta sociedad. Por ello, Marcuse habla en cambio de una conciencia feliz. Después de todo, los beneficios que ofrece esa sociedad opulenta tienen como consecuencia que el individuo se sienta inmediatamente satisfecho con el status quo, eclipsando así, a través de la gratificación instintiva, las contradicciones estructurales que continúan saturando. Aunque la referencia más inmediata para el concepto de Marcuse es en efecto Hegel, uno también podría interpretar la noción de conciencia feliz marcusiana como otro ejemplo de la función que lleva a cabo Marcuse entre dialéctica y psicoanálisis, y no solamente dialéctica y psicoanálisis, pero Marx y Freud, ¿no? Porque no es cualquier teoría social y cualquier psicoanálisis que puede montar sin problemas, ¿no? Si se recuerda que antes de malestar Unbehagen, Freud había contemplado utilizar precisamente el término infelicidad, Unglück, para titular el que se convertiría en uno de sus libros más difundidos, El malestar en la cultura, entonces la formulación de Marcuse también puede apuntar a un diálogo con Freud. Si este último había entendido el proceso de la civilización como un camino que exigía abnegación y autosacrificio por parte de los individuos, Marcuse ahora argumenta que las acciones de la sociedad industrial avanzada lo hicieron menos doloroso y razonablemente soportable, ya que implicaba un quid pro quo más favorable para quienes se sometían a sus exigencias que en las formulaciones capitalistas anteriores. Y además de Freud, Marx y Hegel, Marcuse también discutió con otro teórico destacado del capitalismo moderno, Max Weber. Como es sabido, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, Weber muestra cómo el espíritu del capitalismo se manifiesta como un sentido de obligación moral de los individuos de cara a cumplir con su deber en los asuntos mundanos, conteniéndose constantemente y absteniéndose de cualquier gratificación hedonista.
Según Weber, el burgués que engendró el espíritu del capitalismo estaba imbuido de un ethos abstemio, autosacrificado y lúcido. Es precisamente esta máxima ética, entendida como un ethos individual, lo que parecía evaporarse a ojos de Marcuse frente a una producción sin precedentes de bienes y mercancías y una participación cada vez mayor no solo de la burguesía, sino también de las clases trabajadoras y populares en el consumo de los beneficios del capitalismo avanzado. Y aquí tenemos que tener en cuenta que Marcuse está hablando de los 30 gloriosos, ¿no? En una sociedad que tenía una necesidad cada vez mayor de producir bienes superfluos y de generar necesidades para poder innovar sin cesar, en una sociedad marcada por la obsolescencia planificada y el derroche, por el consumo ubicuo, ¿cómo se podría seguir hablando de un estilo de vida metódico y sobrio, completamente gobernado por un ascetismo mundano? Pregunta Marcuse. Esta profunda transformación que implica el paso de la sociedad industrial a la sociedad industrial avanzada conlleva muchas consecuencias para el análisis de la sexualidad de Marcuse, que pueden haber pasado desapercibidas en la evaluación que Foucault hace de su obra. Lo que está en juego en la teoría crítica de Marcuse de segunda mitad del siglo XX es precisamente el intento de captar las transformaciones que conlleva la transición de una configuración social capitalista moderna temprana, predicada sobre la negación de deseos y necesidades, el poder que dice no, para ponerlo en términos Foucaultianos, a una etapa capitalista avanzada o tardía en la que los sujetos ya no solo son gestionados a través de la negación, sino también a través de aparatos de incitación, un poder que también es positivo en el léxico de Foucault. Esto significa que, contrariamente a lo que plantea la crítica de Foucault, el poder capitalista también es productivo en Marcuse, también opera estimulando y generando nuevas subjetividades. La cuestión es que en Marcuse, como suele ser el caso en la teoría crítica en su conjunto, se encuentra una compleja dialéctica entre formación y deformación subjetiva, entre fabricación y demolición, que pone de manifiesto como el gobierno del capital opera tanto en términos negativos como positivos, y que la creación de subjetividades moldeadas por la forma de la mercancía comporta al mismo tiempo la destrucción de lo que los individuos podrían y deberían ser. Esto nos encaja bien con el rechazo por parte de Foucault de cualquier subjetividad normativa. No obstante, no implica que el poder solo funcione reprimiendo y censurando en la teoría crítica o en Foucault, o en Marcuse, perdón, o lapso freudiano. Esta comprensión dialéctica de Marcuse de cómo una sociedad capitalista altamente desarrollada tecnológicamente puede convertir la libertad en un poderoso instrumento de dominación, combina en su singular noción de desublimación represiva que como ya he mencionado, fue directamente impugnada por Foucault. Y ahora voy a empezar una parte sobre esa noción de desublimación represiva, que tiene a ver con la intensificación de la sexualidad y al mismo tiempo con la domesticación de Eros. Me gustaría centrarme aquí en el hombre unidimensional, particularmente en la noción de desublimación represiva. La noción se incluye en un capítulo sobre cómo la cultura capitalista tardía promovió una adherencia abrumadora al status quo. Después de casi 20 páginas del capítulo hablando de cultura y de novelas y muchas manifestaciones culturales del capitalismo tardío, Marcuse afirma, cito, parece que tal sublimación represiva está efectivamente operativa en la esfera sexual, y aquí, como en la desublimación de la alta cultura, opera como un subproducto de los controles sociales de la realidad tecnológica, que extienden la libertad mientras intensifican una dominación. Fin de cita. Y aquí está toda la dialéctica de la cuestión, no toda la contradicción. Extender la libertad mientras intensifican una dominación. Marcuse explora la idea de que el capitalismo avanzado
opera con mayor grado de libertad sexual, incluso en el mundo laboral, que, tanto de los marcos marxistas como desde los freudianos, era considerado hasta entonces fundamentalmente un ámbito de explotación y desvío de la energía divinal. Esta sexualización del trabajo llegó a ser posible gracias a, y cito Marcuse, la reducción del trabajo físico sucio y pesado, a la disponibilidad de ropa barata y atractiva, a la cultura de la belleza y la higiene física, a las necesidades de la industria publicitaria, etc. Fin de cita. La arquitectura corporativa de las oficinas del capitalismo tardío se inserta en esta misma constelación epocal que convierte los cuerpos de la sexualidad en una mercancía. ¿Mercancía o mercancía? Mercancía, gracias. Tiene sempre uma cuidado com isso como democracia, em português e democracia, tudo. Cito a Marcuse novamente. Tiendas y oficinas se abren mediante enormes escaparates y exponen a su personal. Adentro, los mostradores altos y las divisiones no transparentes están desapareciendo. La corrosión de la privacidad en los bloques de apartamentos de masas y en los lugares suburbanos rompe la barrera que antes separaba al individuo de la existencia pública y expone más fácilmente las cualidades atractivas de otras esposas y otros maridos. Un poco de poliamor acá. Fin de cita. Marcuse describe aquí la integración del sexo y la administración de la libido en circuitos no implosivos, la misma operación que el capitalismo avanzado puso en marcha en la administración de la lucha de clases y de las crisis económicas a través de pactos de clase, el arbitraje estatal y los programas de bienestar. Mientras la sexualidad no necesite trascender la realidad dada para dar satisfacción a sus deseos polimorfos, no solo se la permite, sino que incluso se la fomenta socialmente. Cito Marcuse nuevamente. El sexo se integra en el trabajo y las relaciones públicas y así se hace más susceptible de una satisfacción controlada. El progreso técnico y una vida más cómoda permiten la inclusión sistemática de elementos libidinales en el ámbito de la producción y el intercambio de mercancías. Fin de cita. En otras palabras, Marcuse no se cuenta entre aquellos críticos de la sexualidad victoriana para quienes los sexos estaban ocultos en el dormitorio de los padres, tal como señalaba Foucault. Por el contrario, sus análisis apuntan a un despliegue de la sexualidad en el capitalismo tardío que desborda el ámbito privado. En las oficinas de tiendas de las sociedades industriales avanzadas, cito Marcuse, sin dejar de ser un instrumento de trabajo, se permite al cuerpo exhibir sus características sexuales en el mundo laboral cotidiano y en las relaciones laborales. Fin de cita. El sexo está en todas partes para Marcuse también, no solo para Foucault. En bestsellers pornográficos, escaparates, películas de Hollywood, oficinas tentadoras y anuncios sugerentes. Uno casi se siente tentado a emplear términos Foucaultianos y afirmar que en Marcuse también se encuentra el motivo de una explosión discursiva de la sexualidad. Sin embargo, como he mencionado, a diferencia de la analítica del poder de Foucault, la teoría crítica de Marcuse es quizás más abierta a exponer cómo la producción de este sujeto de la sexualidad implica al mismo tiempo la atrofia de muchas otras de sus potencialidades. En su afán por producir subjetividades y realidades, los poderes capitalistas también sofocan otras formas de ser. El territorio inexplorado de Eros y sus innumerables manifestaciones, que en los análisis de Marcuse no solo incluyen las interacciones interpersonales, sino también la relación del individuo con la naturaleza y el entorno, se reducen hacia descargas libidinales centradas en los genitales y mercantilizadas. En resumen, la noción de sublimación represiva, tal y como la utiliza Marcuse, revela que las relaciones de poder capitalistas pueden incitar la sexualidad por motivos económicos y políticos, y que no solo la reprimen. Especialmente en su variante altamente tecnológica,
Para Marcuse, el capitalismo opera a través de muchos circuitos y adopta muchas formas, incluidas las de la estimulación. La represión para él no es el único mecanismo que produce aquiescencia. De hecho, los mecanismos abiertamente represivos siempre muestran las formas más endebles de dominio de los poderes capitalistas. La dominación a través del estímulo controlado y el apaciguamiento coordinado produce efectos más eficaces para Marcuse. Por lo tanto, su teoría no encaja en la afirmación de Foucault de que, como todos los freudo-marxistas, Marcuse se habría centrado demasiado en un tema de una sexualidad reprimida por razones económicas. Tengo, creo que 3 o 4 minutos y voy a intentar plantear un argumento final sobre no jugar Foucault fuera totalmente, a pesar de sus equívocos en su lectura de Marcuse. Aunque he intentado mostrar que la lectura de Foucault sobre Marcuse es fundamentalmente parcial y por ende equivocada, no creo que uno deba descartar por completo su analítica de poder y la sexualidad, ni considerar que sus autores son necesariamente incompatibles. Y tengo 4 puntos acá para intentar plantear ese argumento. 1. Mientras que Foucault, posiblemente con demasiado énfasis, destacó el funcionamiento productivo de las formas modernas de conducción, esto no implica que haya descuidado que las relaciones biopolíticas también operan a través de circuitos represivos. Él mismo lo admite en las primeras páginas de La voluntad de saber, cito Foucault. Las dudas que quisiera oponer a la hipótesis represiva están dirigidas menos a demostrar que está equivocada que a situarla nuevamente dentro de una economía general de los discursos sobre el sexo en las sociedades modernas desde el siglo XVII. De ahí también que mi principal preocupación sea localizar las formas de poder, los canales que toma y los discursos que permea para alcanzar los modos de comportamiento más tenues e individuales, los caminos que le dan acceso a las formas raras o apenas percibibles de deseo, como penetra y controla el placer cotidiano. Todo eso, y eso es lo importante, todo eso con efectos que pueden ser de rechazo, bloqueo, invalidación, pero también de excitación e intensificación. La advertencia de Foucault acá es clara. Los efectos son tanto positivos como negativos, pero quería sublinear los positivos porque en su argumento los marxistas ya habían sublimado demasiadamente los negativos. 2. Si Foucault hubiera profundizado más en la teoría de la sexualidad de Marcuse, tal vez habría podido darse cuenta que algunas de sus ideas convergen significativamente. Hay un paralelismo que se hace particularmente claro en una entrevista de 75, probablemente dada mientras Foucault escribía el primer volumen de Historia de la Sexualidad, donde quizás inadvertidamente hace eco de la noción de sublimación represiva de Marcuse. Cito la entrevista. El cuerpo así se convirtió en el tema de un conflicto entre padres e hijos, el niño y las instancias de control. La revuelta del cuerpo sexual es efecto inverso de una invasión. ¿Cuál es la respuesta del lado del poder? Una explotación económica y quizás también ideológica de la erotización, desde productos para broncearse hasta películas pornográficas. Respondiendo precisamente a la revuelta del cuerpo, encontramos un nuevo modelo de inversión que se presenta ya no en forma de control por represión, sino en forma de control por estimulación. Marcuse ciertamente no llamaría eso erotización, porque hay una distinción muy importante para Marcuse entre eros y sexualidad, ¿no? Sin embargo, la idea de una explotación económica y quizás también ideológica, y esos son términos de Foucault, del sexo va al núcleo de su noción de sublimación represiva, al igual que ese desconcertante modus operandi del control no por represión, sino por estimulación. Estoy casi en fin. Inversamente, también se podría contemplar como la teoría crítica de Marcuse podría ser enmarcada en términos Foucaultianos.
¿Podría la industria cultural y los espacios de producción y consumo de la sociedad capitalista tardía construirse como loci en los que la verdad sobre la sexualidad de uno se crea junto a los divanes de los psicanalistas, los confesionales parroquiales, las consultas médicas y otras instituciones que pertenecen a esa constelación de poder que incitó el sexo en el discurso, como dijo Foucault? Es tentador conjeturar cómo las agencias de publicidad, las redacciones de revistas y periódicos, los centros comerciales, las grandes tiendas, los negocios de entretenimiento y las oficinas corporativas podrían considerarse sitios donde se produce cierto saber sobre el sexo y donde se crían ciertas sexualidades, subjetividades. Y finalmente, cuarto punto, eso sé que los colegas Foucaultianos no gustan mucho admitir, pero la verdad es que un motivo subyacente permea ambas las narrativas sobre la relación entre poder y sexualidad, el capitalismo. Esto es evidente en el caso de Marcuse y necesita mayor exposición. No obstante, incluso en Foucault, el capitalismo siempre está entre líneas, operando como un rayo invisible que ocasionalmente revela su componente estructural. Esto se vuelve particularmente claro en la quinta y última parte de la voluntad de saber, donde Foucault da el toque final al argumento que persiguió a lo largo de todo el libro y revela que el dispositivo sexual, como el nexo que une las dimensiones individual y política del biopoder, estaba a lo largo íntimamente entrelazado con las determinaciones de una sociedad burguesa y capitalista emergente. Y lo mismo se pasa con Vigiar y Castigar. Cuando llega al final, dice, sí, mi amigo gustaría explicar cómo se produce tanta gente para el capitalismo. Estos fragmentos muestran que, aunque a menudo no a la vista, la crítica al capitalismo e incluso los tópicos marxistas saturan la analítica del poder de Foucault. Como él mismo reveló una vez de manera provocadora, y termino con esa cita, cito a menudo conceptos, textos y frases de Marx, pero sin sentirme obligado a añadir la etiqueta autenticadora de una nota al pie con una frase laudatoria para acompañar la cita. Cito a Marx sin decirlo, sin comillas, y como la gente es incapaz de reconocer los textos de Marx, se me considera alguien que no cita a Marx. Cuando un físico escribe a un trabajo de física, siente que es necesario citar a Newton y Einstein. Gracias.